Julio Anguita, muy buenos días. Buenos días. Felicidades, aunque sea con un día de retraso o dos. Bueno, vale. Se agradece la felicitación, pero cuando se cumplen determinados años, bueno, yo creo que más que felicitar hay que dar el pésame. Pero bueno, se agradece la intención. Cuando se cumplen como está usted, como los cumple usted, hay que dar la enhorabuena. Los cumple Sí, bueno, pleno de energía y de capacidad. Bueno, en todo caso lo que tengo intocable es la ilusión. Esa nunca la he perdido. La ilusión y la energía, insisto, porque el sábado pasado le escuchábamos hablar en Badajoz. Era un mitin, pero más que un mitin era una conferencia en la que hablaba un poquito sobre el futuro de nuestro país, sobre la circunstancia tan especial que estamos viviendo. Y queríamos invitar hoy a Julio Anguita aquí para compartir con él esas reflexiones. Nos llamaba la atención que él decía que todas las noches dedica entre 3 y 4 horas a estudiar la realidad de nuestro país, la realidad del mundo en el que vivimos, la actualidad económica, con muchos compañeros con los que está en contacto. Ahora realmente se ha vuelto usted más que nunca un estudioso del mundo que vivimos, ¿no? Yo siempre he sido estudioso, es decir, siempre he mantenido y sigo manteniendo que los dirigentes políticos tienen que dedicar horas a estudiar. Y eso es muy importante. Todo el que está en política tiene que aprender mucho, porque tiene mucho que aprender también así, y puede enseñar. Dirigentes que no estudian, malos dirigentes son. Y ahora, como estoy jubilado, aunque tengo cosas que hacer y me he puesto ahora a hacer la tesis doctoral, que la dejé medio terminada cuando fui elegido alcalde, pero llevo años con la cuestión de la crisis, y voy y no me pierdo ninguna conferencia, recibo informes económicos, porque creo que estamos ante una situación muy difícil, que ya se veía venir, ¿no? Pero bueno, ya la tenemos aquí en lo alto. Pues a lo mejor podría hacer su tesis sobre esos asuntos que estudia tanto. No me quiero quedar con la curiosidad sobre qué va a versar o termina de versar su tesis. La tesis es igual que la tesina, que también fue de investigación, es la desamortización eclesiástica en Córdoba, es decir, el traspaso de bienes de la Iglesia a manos privadas, porque la hacienda española de entonces, la hacienda de Juan Álvarez de Mendizábal, tenía problemas de pago, como ahora. Y entonces acudieron a una medida que fue una locura, una tontería, que fue quitarle a la Iglesia sus propiedades, que eso me parece bien, pero las vendieron después a 4 gordas, entre una oligarquía. Aquello no sirvió para hacer una clase media campesina, sino al contrario, para hacer todavía más ricos a los ricos. Nos gustaría analizar con usted el panorama que vivimos, ya lo apuntaba mi compañero Antonio, pero también mirar, aunque sea pues desde arriba, con una vista de pájaro, los resultados electorales. Hay quienes han interpretado lo que ha ocurrido como el principio del fin del bipartidismo. Ya tenemos mayoría absoluta del Partido Popular, pero tenemos también 13 grupos en la Cámara. Decíamos el lunes, abríamos así. No hemos visto tantos colorines casi desde el comienzo de la democracia en este país. ¿Coincide con este análisis, con que sea el principio del fin de ese bipartidismo? Bueno, yo no me apresuraría tanto a decirlo, teniendo en cuenta que existe una ley electoral que se hizo para que el bipartidismo se instalase en España. Esto es un designio norteamericano del año 1945. En recientes informes desclasificados de Secretaría de Estado, Estados Unidos, publicados ya, se plantea que en España, estoy hablando del año 45, tiene que haber una transición pacífica en la que haya 2 partidos políticos. Ellos dicen uno demócrata y otro socialista. Y después se han aplicado a que eso sea así. Colaron, metieron el gol de la ley electoral, que el Partido Comunista de España entonces lo aceptó, yo creo que tontamente, y como consecuencia de eso, pues estamos viendo que una formación, por ejemplo, como Izquierda Unida, podría tener 25 diputados, o que los nacionalistas, que han sacado la mitad de votos que Izquierda Unida, tengan 5 diputados más, y demás aberraciones del sistema electoral, por ejemplo, Asturias, que está dividida en 3 circunscripciones electorales, o Murcia en 5, auténticos disparates que van en contra del sentido auténtico de la democracia. Sí, lo que pasa que de esto se habla siempre antes de las elecciones, y una vez que terminan las elecciones se acabó el debate hasta dentro de 4 años. No, Izquierda Unida lo ha planteado muchas veces.
Yo recuerdo haberlo planteado el 13 de mayo de 1998, proponiéndole al PSOE un acuerdo, un pacto, e incluía eso, y posteriormente en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares ha defendido el cambio de la ley electoral. Estamos continuamente insistiendo en esto, ¿no? Y a partir de ahora se ha abierto una nueva etapa. Vemos que Mariano Rajoy acaba de ganar las elecciones y ya está todo el mundo presionándole para que haga algo. La bolsa y el mercado parece que le exigen nuevos sacrificios en el altar de los altares. Hace unos cuantos meses, cuando hablábamos la primera vez, señora Anguita, nos decía usted, vamos de cabeza al desastre. A mí me gustaría repreguntárselo hoy. ¿Vamos de cabeza al desastre? Primeramente ya hemos empezado a entrar, pero todavía no hemos llegado al fondo. Y lo estamos viendo en este proceso desde que usted dice que yo le hice esa afirmación, lo cual es cierto, que así lo pensaba. El desastre, gane Mariano Rajoy o no haya ganado Mariano Rajoy, cuando dicen es que no sabemos cuál es el programa de Mariano Rajoy, ¡qué tontería! El programa de Mariano Rajoy es ponerse a las órdenes de lo que diga la señora Merkel, que ya se lo ha vuelto a decir. Va a tocar las pensiones, a pesar de lo que dijo el otro día en televisión, va a tocar las pensiones. ¿Por qué? Porque no tiene más remedio. Mire usted, cualquier político que se ponga hoy a gobernar en España, yo mismo, y que no cambie los parámetros de política económica, tendría que hacer lo mismo. El problema es que yo no me meto en ese callejón sin salida, no me metería. Va a tocar las pensiones, va a hacer el despido más barato, va a recortarle a los funcionarios, va a subir el IVA. Y todas esas personas que el otro día fueron a votar pensando que no iba a ocurrir eso, pues va a ocurrir, pero repito, va a ocurrir porque tanto el PSOE como el PP se han metido en un callejón sin salida. Recuerdo que hace ya casi 20 años, cuando yo planteaba el tema de Maastricht en nombre de Izquierda Unida, advertía que esto va a pasar, ya pasó. Pero la novelería de la Europa, y yo soy europeo y creo que tenemos que llegar a una Europa federal, pero esto que hay ahora es una auténtica novelería en beneficio exclusivo de Alemania, que es la que ha sacado la gran tajada del euro. Señora Anguita, usted claro plantea que no le hubiera gustado, que no le gustaría llegar ahí a meterse en ese callejón sin salida, pero ¿qué propondría usted? Mire usted, es que yo no me quiero evadir, nunca me he evadido de nada, pero es que yo, si llego a ser presidente de gobierno, antes le he dicho a la gente que yo nacionalizo la banca, ¿está claro? Y que creo un nuevo sector público, y que hago una política fiscal donde meto en la cárcel a todos los que estafan impuestos, y a los de los paraísos fiscales les quito el capital. Estoy hablando de una manera para que me entienda la gente. Y si el pueblo español me vota, lo hago. Lo que yo no sería presidente llegando al voto, engañando a la gente y de pronto tener que desdecirme de lo que he dicho. ¿Por qué? Porque yo este sistema no lo acepto. Pero lo he dicho siempre en campaña electoral. Por tanto, si yo llegase a ser presidente después de decir a la gente estas medidas, claro que las haría, porque tendría a la gente de mi lado. Pero ahora, colocan a mí ahora de presidente, no sé qué nombre de qué cosa, pues claro, tendría que hacer esta política. Lo que pasa es que yo no la hago, me niego. Por eso digo que cuando la gente espera el milagro de que Rajoy, Rodríguez Zapatero, Rubalcaba, yo creo que a veces es ganas de engañarse. Y si queremos arreglar esto hay que tomar medidas muy drásticas, que necesita que el pueblo salga a la calle y apoye a un gobierno que tenga el valor suficiente de meter en la cárcel a tanto ladrón y a tanto delincuente, que los hay. Mire usted, estamos hablando de Grecia. ¿Cómo es posible que en Grecia hayan evadido los capitalistas griegos 280.000 millones de euros, el 120% de su Producto Interior Bruto, y no los hayan metido en la cárcel? El drama de los políticos griegos, su responsabilidad tremenda, es que no han sabido gobernar para meter a esta gente en la cárcel. Pues aquí ocurre lo mismo. Aquí hay dinero que se va fuera. Aquí hay gente que estafa, que ha vivido, que se lleva sueldos extraordinarios de las cajas de ahorro, que está robando dinero de los españoles y están en la calle. Entonces, quieren un gobierno fuerte, pero para que un gobierno fuerte sea un gobierno fuerte, la gente tiene que estar apoyando esas medidas. Ahora, ir a la calle, ahí a las urnas, votar y a esperar que el líder de turno me resuelva el problema, eso no va a ocurrir nunca. No lo van a resolver. Mariano Rajoy va a hacer lo que tenía que hacer, lo que le están diciendo los poderes europeos.
Esa frase que tanto ha sonado en la redacción estos días, ¿no, Antonio? ¿Cómo era? Elegimos al capataz, no al amo. No la oigo. Creo que pronunciaba usted estas palabras. Voy a pedirle a mi compañera... Es que le oigo muy mal, muy lejos ahora. Pues le vamos a pedir a nuestra compañera que solucione ese problema. Decía que ahora. Una de sus expresiones que ha trascendido estos días y que, de hecho, nos ha hecho pensar sobre ella preparando la conversación que mantenemos ha sido esta expresión, la de elegimos al capataz, no al amo. Sí, efectivamente. Pero no lo han visto ustedes. Si se cambia la Constitución española, que tantos años diciendo ellos que no se podía tocar, y en 48 horas hacen esa inmensa y fullería, esa chapucera modificación de la Constitución, en donde no es cuestión del déficit, a los españoles se le ha pasado por alto una cosa, lo que se ha aprobado dice que el pago de la deuda es prioritario, es decir, que si no hay dinero para pagar, pues primero se paga la deuda a los bancos, a los bancos se le paga la deuda y después se pagan las pensiones y los salarios. Esto es lo que se ha aprobado y lo han aprobado los dos, ¿Y por qué? Porque el Banco Central Europeo le dirigió una carta al señor Zapatero diciéndole hay que hacer esto. No hemos tenido gobernantes, hemos tenido criados, lacayos de la Unión Europea y hemos elegido un nuevo lacayo. Pero bueno, ¿será que nos va la marcha? Porque cuando el pueblo vota, lo podrán engañar, pero como dice el árabe, la primera vez que me engañaste la culpa fue tuya, la segunda ya empieza a ser mía. Yo creo que la gente ya tiene que espabilar un poquito. Habla usted de términos duros como, por ejemplo, el fascismo financiero, que además nos llevan a la muerte de la democracia. Sí, mire usted, es el problema de la civilización occidental, que la muerte de la democracia la estamos viendo. No fue la reforma de la Constitución. Vamos a ver, hemos elegido unos diputados, y estos diputados eligen a un gobierno. Gobierno español, la soberanía del pueblo. Y perdonen la expresión, y un jamón. Resulta que el presidente electo por los españoles está a las órdenes no de lo que le diga la Unión Europea, sino la canciller de Alemania o el señor Sarkozy, que son dos estados muy importantes. ¿Eso no es la muerte de la democracia? ¿No es la muerte de la democracia que la Constitución española es el documento que más se incumple? ¿Qué pasa con el artículo 31 donde habla de la fiscalidad progresiva? Es al revés, regresiva. ¿Qué pasa con el título 7º de la Constitución que habla que toda la riqueza del país está subordinada al interés general? Eso es mentira, no se está cumpliendo. ¿Qué pasa con el rey que todavía no ha jurado la Constitución, incumpliendo el artículo 62 de la misma? Bueno, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la famosa Constitución? Entonces, todo esto es una inmensa chapuza, que la gente se traga. Pero bueno, y los que lo hemos dicho esto y lo seguimos diciendo, nos miran con horror, porque muchas veces la gente le pasa como aquella canción de doña Concha Piquer: prefiero vivir soñando a conocer la verdad. Para evitar llegar a ese pozo al que nos referíamos, algunos han planteado la posibilidad, de hecho lo vemos en Italia, en Grecia, no sabemos si ocurrirá así en España, de los gobiernos de tecnócratas. Lo pregunta Juan Jesús Montalvo en este momento en nuestro muro. Escribe así: señor Anguita, confía usted en la política, en los políticos actuales, y nosotros le repreguntamos, ¿se ha dejado de confiar en los políticos y se deposita esta confianza en los técnicos? Mire usted, eso es, perdonen la expresión, es el último rebuzno. ¿Cómo que esos señores no son políticos? ¿Sabe usted quiénes son esos señores? ¿Técnicos? ¿Irreprochables? Pues han sido funcionarios de Goldman Sachs, la empresa que manipuló los datos del gobierno griego. Son funcionarios del Banco Central Europeo, tanto el presidente de Italia, el nuevo presidente de Grecia, el señor del Banco Central Europeo. Todos son altos funcionarios de la banca. ¿Qué es eso de técnicos asépticos? ¿A dónde van a remar el agua? ¿A la sardina de la banca? Pero es que eso de que cuando se elige un presidente que no es político, que es técnico, es el penúltimo engaño que se le hace al pueblo español. Me recuerda aquel dicho de Franco. Le decía a un ministro: haga usted como yo, no se meta en política. Y él que era jefe de Estado. Pero claro, estamos jugando con el tema, no, política no, ahora técnico. Eso es mentira. Esto es un cuento que la gente se lo quiere creer para, como dije antes de Concha Piquer, engañarse. Estos señores, en el momento en que son jefes de gobierno, son políticos. Y además políticos que yo digo deshonestos, porque están no a las órdenes del pueblo griego o italiano, sino a las órdenes de quien le paga, que es la banca. Claro, da la sensación de que hay mucha gente ganando mucho dinero en estos tiempos de tanta dificultad para tantas otras personas, para tantos millones de personas, pero yo le pediría, señora Anguita,
alguna razón para la esperanza, alguna luz, porque la verdad es que con este panorama... Pero ¿sabe usted por qué? Porque peleo, porque no doblo la rodilla, porque no me da la gana que me engañen, y porque estoy explicando por ahí muchas veces contra mi descanso, y porque me organizo, y estoy militando en Izquierda Unida, en el Partido Comunista, en varios colectivos. Claro que tengo esperanza, pero espero en mi lucha. Yo no confío en ningún milagro, confío en los que conmigo van a luchar o están luchando. Ya no me fío de nada más. Por eso soy optimista. Lo que le estoy diciendo a quien me esté escuchando ya es que deje ya de soñar en bobadas y que se comprometa en luchar donde quiera. Y hay una manera de luchar que es poco arriesgada. Que lean, que tengan curiosidad por saber. Que uno de los problemas que tiene nuestro país es el miedo a saber. Es el miedo a pensar. Usted no ha oído, no te metas, no, tú no pienses, tú a lo tuyo. Ese tremendo miedo a pensar de un país perezoso mentalmente es el que nos ha arrojado. Estamos dispuestos al milagro del último que llega porque es cómodo, lo votamos y que resuelva el problema. Y ha llegado el momento en que la gente asuma voluntariamente su destino, que es lo que estoy diciendo y haciendo. Y yo no puedo hablar de otra manera, porque no me quiero parecer a aquellos que en las campañas electorales prometen. Yo jamás lo he hecho. Prometo que voy a luchar, prometo que voy a explicar, y si no, la prueba, los señores y señoras que con toda libertad han votado al Partido Popular creyendo que el señor Rajoy no va a tocar las pensiones, ya me lo dirán dentro de 6 meses. Yo al escucharle hablar, señor Anguita, le escucho expresar argumentos que, al menos en parte, coinciden con lo que han venido expresando los indignados, aquellos que pertenecientes al movimiento 15M, pero yo sé que usted ha seguido con atención qué ocurría. De hecho, le escuchaba decir hace algún tiempo que podría ser esto del 15M el hervor que le faltaba a la izquierda, pero no sé qué ha sentido cuando les escuchaba decir en la calle no nos representan. Bueno, vamos a ver. Primeramente, yo estoy indignado antes que estos indignados salieran a las calles. De modo que mi indignación, siquiera por los años, la tengo antes y además la he manifestado en el Congreso de los Diputados. Que lea mi historia y la de izquierda, sabrá esto que estoy diciendo, lo he dicho ya en su momento. Lo que ocurre es que los indignados, a los cuales yo me he sumado, y he dicho que soy uno de los suyos, porque han aportado un brote de esperanza, tienen ahora que ponerse a pensar un poquito, ¿cómo se van a organizar? ¿Cómo nos vamos a organizarnos? No se puede estar todo el día ocupando las plazas. Y sobre todo hay que ver qué errores se han cometido. No podemos encontrarnos todo el día que somos estupendos. Porque el problema hay que llegar a esa inmensa mayoría de gente que no va a las manifestaciones, que no va a las plazas, que está en su casa muchas veces con miedo, otras veces con pereza para participar. A esos hay que ganar, porque los cambios se hacen desde la mayoría. Y hay que pensar qué transformaciones vamos a hacer. En cuanto lo de no nos representan, a veces suele ser una auténtica gansada. Porque hay muchísimos políticos honestos, muchísimos, que sí representan a su pueblo. Y naturalmente, aquel que no se ha presentado ante las urnas, ese sí que no representa a nadie. Las cosas claras. Creo que también en la izquierda tenemos que aclararnos y hacer nuestros debates sin tener pelos en la lengua. Eso de no nos representan creo que es una frase muy a la ligera, que conviene matizar. En fin, señora Anguita, tenemos que ir terminando. Simplemente quería terminar con un detalle un poco más personal, el tremendo cariño que he visto en Extremadura por la figura de Julio Anguita el pasado fin de semana. Nos consta que tiene buenos amigos aquí, que le une una gran corriente de cariño con mucha gente en Extremadura, ¿no? Bueno, yo también hacia ellos. Mi forma de actuar en política ha sido siempre hablar, discutir, decir las cosas claras, escucharlas y volcarme. Eso es el cariño. El político que solamente se acerca a la gente en las campañas electorales, se retrata con niños, los coge en brazos, cosa que yo no he hecho en mi vida, o va a los asilos, o baja a la mina a untarse con carbón para que lo fotografíen las cámaras de televisión, ese es un político distante. El político cercano incluso se pelea con la gente, porque en las relaciones hay de todo, hay acercamiento, hay separación. Eso es tal vez lo que yo puedo sentir por la gente y una parte de la gente conmigo.
Es decir, no soy indiferente, pero no soy indiferente porque a mí la gente no me es indiferente. Señor Julio Anguita, muchísimas gracias por sentarse a compartir este café y sus ideas con nosotros, con los oyentes del Sésale por el Oeste. Muchas gracias a usted. Muy buenos días.